Entonces, señores, hay un tema que tenemos que destacarlo. Durante 2 días se ha estado celebrando en Washington, pues se ha estado celebrando la, la dominicanidad, es decir, hay 2 días que han sido dedicados a los dominicanos residentes en, en los Estados Unidos. Los dominicanos en Estados Unidos pusieron en alto la bandera tricolor, celebrando su cultura y sus logros por 2 días consecutivos en la capital y el centro del gobierno estadounidense. La Casa Blanca abrió sus puertas este martes a uno de los sellos distintivos de nuestro país, el merengue, y junto con él una tradicional cena dominicana donde incluyeron hasta un cerdo asado que dejó a más de uno suspirando. Bueno, en esta actividad, desde luego, encabezada por Adriano Espaillá, congresista Adriano Espaillá, en Estados Unidos hay un segundo caballero. En Estados Unidos hay un segundo caballero, que es el esposo de Kamala Harris. El segundo caballero de los Estados Unidos estuvo compartiendo con la comunidad dominicana. Ahí estuvo también el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Fefita La Grande, Nelson Cruz, entre otros. Agradezco la invitación que recibiera para participar en esta actividad, pero era una invitación individual en un momento en el que el país está pues en una etapa en la que me era muy difícil pues salir por 3 o 4 días hacia Washington. Entonces, pero agradezco y lo ideal será que en la próxima celebración podamos estar allá con el sol de la mañana. Podamos estar con el sol de la mañana, pues desde allá, que así pues se hace todo más factible y más provechoso. Entonces, hay algunos datos, sí, que no quiero dejar de ofrecer con relación a esto. La dominicana es la cuarta comunidad latina en los Estados Unidos, la cuarta. ¿Quiénes están antes? Bueno, está México, primero que la República Dominicana. México, está Puerto Rico y está Cuba. Entonces, después de estos 3 países, la comunidad latina mayor es la comunidad dominicana. ¿Cuántos dominicanos hay en los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos, según el INDES, hay 2.393.718 dominicanos. Esa es la cantidad que hay. Es decir, dice el INDES que hay 2.393.718 quisqueyanos. Entonces, esto desde luego es una población mayor que la de cualquier provincia de la República Dominicana. Solamente en Nueva York estamos hablando de 935.759 dominicanos. En Nueva York, 935.759. Entonces, esto
es una comunidad que ya está en distintas actividades, incluyendo en la propia Casa Blanca. Entre los que estaban presentes allí estaba Tom Pérez, por ejemplo, que sabemos que ha presidido el Partido Socialdemócrata, que fue ministro de Trabajo. Él estuvo de visita en la República Dominicana. Entonces, éxito a nuestra comunidad, y nos alegra que esa actividad se haya desarrollado con tan alto nivel. Señores, finalmente hablemos de el caso de las sedes. Hablemos del caso de las sedes porque se ha puesto un poco de énfasis en lo que ocurre con EDESTE. Ahí se ha puesto más énfasis en lo que ocurre con EDESTE. ¿Qué ocurre con EDESTE? Que EDESTE, su administrador interino, el señor Manuel Mejía Nau, ha dicho lo siguiente: EDESTE tiene 652,000 usuarios que sencillamente se roban la luz, que la reciben pero no pagan un peso por ella. 652,000 usuarios en ese sentido. El año pasado, entre enero y noviembre del año pasado, las pérdidas de EDESTE rondaron el 54%. El 54% rondaron las pérdidas de EDESTE. ¿Cuántos administradores ha tenido EDESTE? ¿Cuántos presidentes? Si no son 3, son 4. Y nadie realmente ha provocado ningún cambio ahí. Cambio no es que de la noche a la mañana va a revertir esa situación, pero por lo menos que empiece a controlarla. No. Un fracaso total. Pero total. 54% de pérdidas. Pero ¿qué resulta? Que de este es el caso más grave. Pero no es que EDENORTE y EDESUR están en situaciones de mejora. Para nada. Absolutamente para nada. Hace un tiempo, nosotros estábamos en Ocoa y ahí coincidió con el decreto que designaba a Celso Marrancini como presidente del Consejo Unificado de las Sedes. Y yo pensé que esa designación iba a traer algún cambio. Pero no ha pasado nada. Absolutamente nada. Tanto EDENORTE como EDESUR se han mantenido como botines políticos. 2 botines políticos que van de mal en peor. Porque se había planteado, ustedes recuerdan que se había planteado la unificación de las sedes. ¿Por qué se planteaba la unificación de las sedes? Del Consejo de las Sedes, porque se decía que el gobierno anterior gastaba mucho en eso y que había que reducir pues el gasto corriente de las sedes. Y como habían 3 consejos, vamos a tener un solo consejo para las 3 sedes. Y resulta que con el solo consejo se gasta más que en los 3. Y entonces se decía que había muchos empleados y que había que buscar una eficiencia. Ahora se ha incrementado más el número de personas y se ha incrementado el gasto administrativo. Por lo menos el año pasado en más de $10 millones, sin resultado alguno. Porque cuando eso se compara contra el resultado, no hay resultados.
¿Ustedes saben cuánto está totalizando el sector en sentido general cuando la agrupamos la 3? Un 40% de pérdidas. ¿Ustedes creen que a una gente, porque hay un tema que no se está tratando, porque no es oportuno tratarlo en campaña electoral, pero de que salgamos de esta campaña electoral nos van a estar explicando que hay que colocar algunos impuestos, que hay que mejorar el ingreso? Pero ¿cómo se puede hablar de mejorar el ingreso? ¿Cómo tú le puedes colocar medio peso más de impuesto a una persona cuando tú botas más de $1.000 millones en un barril sin fondo? Porque lo primero que tú tienes que hacer antes de colocar impuestos es que todo el que recibe el servicio de la luz lo pague. Todo el que recibe el servicio de la energía eléctrica lo pague. Porque tú no le puedes pedir a los que paguen un poquito más para mantener ese barril irresponsable sin fondo, señores. Todos estos datos no lo busquen en notas opositoras, no lo busquen en críticas al gobierno. Eso no son críticas al gobierno. Búsquense el informe que está reseñado recientemente en casi todos los medios del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, que es el que está informando sobre esa catástrofe administrativa que se mantiene con las sedes. Es decir, en resumen, se gasta más en ella y son más ineficientes, pero mucho más ineficientes. ¿Por qué? Porque son, lamentablemente, una de las críticas que se hacía en el pasado era la politización. Ahora es que están realmente más politizadas que nunca. Entonces, ahí la nota realmente es una nota muy pobre, muy pobre. Cambio y fuera.